Listo, ya estoy grabando, chicos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Solo me afirman si logran ver bien. Observan bien la pantalla, ¿verdad? Joshua, ¿se ve bien? Efectivamente. Ok. Perfecto, entonces voy a acomodar esto. Y ahí estamos bien. Bien, entonces la última vez, en la clase 4, estuvimos viendo operaciones con números racionales. Acá mirábamos, por ejemplo, que cómo se representaban las fracciones, que el número de abajo representa el número de partes en las que está dividido una unidad y el número de arriba representa las partes que yo tomo de este. También estuvimos analizando hacer operaciones entre fracciones, como por ejemplo pasar de mixtas a impropia y viceversa. Y también estuvimos viendo operaciones como suma y resta, que nosotros recordamos, el procedimiento consiste en que si son denominadores iguales, pues se deja el mismo denominador y sumamos o restamos, según está indicado, los numeradores. Pero ¿qué pasaba cuando eran distintos? Pues cuando eran distintos, primero se calculaba el mínimo común múltiplo de los denominadores, luego este se dividía por cada denominador, se multiplicaba con su respectivo numerador, como ven acá, y se ejecutaba la operación aquí arriba, recordando que por jerarquía, primero es la multiplicación y luego las sumas y restas. Hasta ahí terminamos ese día, pero hoy nos vamos a concentrar en un tipo especial, digamos así, de problemas o de ejercicios que tienen que ver con fracciones, y son las de este tipo, que se le denominan fracciones complejas. Complejas por lo que incluyen diferentes operaciones, no es directamente ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, sino que es una combinación de todas estas. Para entenderlo un poquito mejor, voy a hacer más grande esto, y vamos a empezar con la resolución del primer problema. ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas? Entonces quiero que lo anoten en su cuaderno, por favor, y cuando lo tengan, me avisan para yo comenzar con la explicación. Mientras yo lo anoto aquí también. Listo, ya Alison ya lo copió, el primer problema. Sí, ya. Ok, entonces voy a proyectar la pizarra. Permítanme. Y vamos a dar inicio. Bien, ahí se observa bien, creo. Entonces teníamos esa fracción. Si ustedes observan bien, voy a hacer un poquito más grande, ahí tenemos arriba en el numerador una resta de fracciones y en el denominador otra resta de fracciones. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí lo vamos a hacer para establecer el orden de resolución, vamos a basarnos en la necesidad. Anteriormente, ¿qué operación recuerdan que se hacía primero, según la jerarquía? Resta, suma, multiplicación, división. ¿Qué se hace primero? División. División, ¿verdad? Entonces nosotros observamos, ¿dónde hay una división?
pues esta línea que está en la mitad, todos concuerdan conmigo que eso es una división. Pero para yo poder hacer esa división, necesito saber cuánto es lo que está aquí arriba, porque ahí hasta el momento no sé cuánto es esto, ni tampoco sé cuánto vale esto que está aquí abajo. Entonces, necesariamente, primero tengo que saber cuánto es lo que está en verde y lo que está en azul. Por eso les digo que es por necesidad. Y comencemos a resolver por aparte. Entonces, me voy a una partecita y anoto solo la parte de arriba. Dice 3 medio menos 2 quinto. Y esto se convierte en otro problemita más sencillo. ¿Quién recuerda cómo hago esta operación? Esa resta de fracción. ¿Qué es lo que hago ahí? César, ¿lo recuerda? Sacar el mínimo común múltiplo de los Exacto. denominadores. Perfecto. Los denominadores aquí son 2 y 5. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 2 y de 5? ¿Cuánto les da? Joshua, ¿cuánto usted da? Recuerden que para sacar el mínimo común múltiplo, solo ponemos los números y comenzamos a factorizar. ¿Qué le puedo sacar al 2 y al 5? ¿Qué factor? Mitad y quinta. Exacto, sacamos mitad, nos queda 1 y 5. Sacamos quinta, nos queda 1 y 1. Entonces el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los factores, es decir, ¿cuánto en este caso? 10. Ese 10 se coloca aquí en el denominador. Y comenzamos a hacer la siguiente operación. 10, que es este mínimo común múltiplo, se divide por cada denominador. ¿Cuánto es 10 entre 2 primeramente? ¿Cuánto es, Alison? 5. Ese 5 se multiplica por este 3 de arriba. ¿Y cuánto nos quedaría 3 por 5? 15. 15, exacto. Ahora, ojo con esto, como es una resta, sigue aquí en el numerador, yo voy a ir a restar. ¿Qué cosa? El resultado de hacer la misma operación con el segundo término. 10 entre 5, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Y Sí. 2 por 2 nos da 4. Concluyamos entonces. ¿Cuánto es esta resta? 15 menos 4, ¿cuánto es? 11. Entonces, respuesta final, 11 décimos. Significa entonces de que todo lo que está aquí arriba del problema es equivalente a tener 11 décimos. Y lo divido entre hacer algo similar con la parte de abajo. Ahora quiero que ustedes hagan con el mismo procedimiento esa resta del denominador. ¿Cuánto es 7 décimos menos 8 quinceavos? Trabajen, ahí tienen el ejemplo anterior y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto es 7 décimos menos 8 quinceavos? Traten de hacerlo rápido y voy a llamar al azar a uno de ustedes.
Bien, creo que ya es suficiente tiempo. Vamos a colocar sus nombres aquí en la ruleta para saber quién le va a tocar al azar. Okay. Entonces sería Andrea, Joshua, Alice, Alison, Natalie, César y Natasha. A medida que se vayan añadiendo los demás, seguramente luego van a venir. Vamos a ir añadiendo nombres. Bien, vamos a ver quién lo resuelve. Perfecto, ahí está el nombre. Entonces, Natasha, díganos cómo hacemos esa resta de 7 décimos menos 8 quinceavos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacar mínimo común. Exacto. Mínimo común. Así es. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 10 y 15? 15. 15. ¿Estás segura? Sí. Sí. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice Alice? ¿Será 15 el mínimo común múltiplo? 5. Ok, ese es máximo común divisor. Recuerden, ¿cómo se saca? Ponemos los dos números a la par y comenzamos a factorizar. ¿Qué le puedo sacar ahí? Natasha. Quinta. Ok, le saco quinta. Me quedaría 2 y 3. ¿Qué puedo seguir sacando ahora? Tercera, ¿no? Ajá, tercera. Me quedaría 1 y 2. ¿Qué le saco ahora? Mitad. Ahí es. Mitad y ya llevamos a que todos valgan 1. Recuerde que el objetivo en mínimo con múltiplo es que todos lleguen a 1. Ahora multiplicamos este resultado y ¿cuánto es? 5 por 3 por 2. ¿Cuánto da, Natasha? 30. Exacto, entonces 30. este es el mínimo común múltiplo, 30. Y ese valor yo lo voy a colocar acá. 30. ¿Lo ven? Y ahora repito el procedimiento que hice anteriormente. Vamos a ver. 30 entre 10, ¿cuánto es? 3. 3, perfecto. Y ese 3 se multiplica con el 7 de arriba. 3 por 7, ¿cuánto da? 21. 21. 21. Así es, 21 ponemos acá. Vamos con el otro. ¿Cuánto es 30 entre 15? A 2. 2. El 2 multiplicado por este 8, ¿cuánto es 2 por 8? 16. 16. Y ahora vean, como estábamos restando acá, pues no cambia, sigue siendo una resta. Y ponemos la solución final. ¿Cuánto es 21 menos 16? 5. 5. Ok, entonces queda 5 sobre 30. ¿Puedo simplificar esa respuesta? 5 sobre 30. Sí. ¿Cómo lo simplifico? ¿Qué saco? Sacándole quinta. Profe, no es 15, es 21 menos 16. Vamos a ver. 30. 21 menos 16. Verifiquemos. De 16 necesitas 4 para llegar a 20. Y 1 para llegar a 21. Entonces en total sería 15. 5, perdón. Joshua.
¿Está claro que es 5 o lo explico de Sí, otra sí, forma? sí. Ok, entonces nos quedaría respuesta final. 1 sobre cuánto. ¿Cuánto es, Natasha? 15. Recuerda que sacamos, ¿qué le sacamos al 5 y al 30? Quinta. Quinta. ¿Cuánto es la quinta de 30? 6. 6. Entonces 1 Ajá. sobre 6. Ok, ahora este resultado ya lo escribo aquí arriba. Y tengo 1 sobre 6. Logran ver ahora entonces que el problema que al inicio se miraba difícil, ahora se ve más sencillo. ¿Cuál es la diferencia de los problemas anteriores? Que no es una respuesta directa, sino que tenemos que hacer pequeñas operaciones aparte, como la que hicimos acá, y sustituir en el problema original. Ahora, cuando ya llegamos a este punto, ¿cómo resolvemos esa fracción dividida entre otra fracción? ¿Quién recuerda qué usamos ahí? Multiplicación. Ajá. ¿Qué otra manera podemos hacerlo más rápido? ¿Usando qué regla? ¿Se acuerdan? Se lo mencioné en la clase anterior. Por la operación de oreja. Exacto, regla de la oreja. ¿En qué consiste? Que el numerador es el resultado de multiplicar los extremos 11 y 6. Siempre los extremos más grandes. ¿Cuánto es 11 por 6? 66. Entonces ponemos acá 66. Y en la parte de abajo, en el denominador, resulta de multiplicar los valores medios. 10 por 1. ¿Cuánto es 10 por 1? 10. 10. Y ahí tenemos ya el resultado. Pero pregúntese siempre, ¿puedo simplificar esto? ¿Qué dirían? ¿Se puede simplificar este resultado final? Sí. ¿Qué le podemos sacar? Mitad. ¿Cuánto sería la mitad de 66? 33. 33. ¿Y la mitad de 10? 5. Entonces aquí tenemos el resultado final. 33 sobre 5. ¿Alguna pregunta con esta resolución? ¿Van a copiar o podemos seguir al siguiente? Mire, el Sí. ejercicio daba las respuestas, Ajá. pero no hay ninguno que dé 33 sobre 5. Y Bueno, por 5. veamos si ¿Cómo es no? cierto. Sí, el D. Exacto, miren. Recuerden que aquí hay dos maneras de escribir la solución. Aquí, de la clasificación de fracciones, ¿cuál de las tres es la que puse acá? ¿Propia, impropia o mixta? Impropia. Impropia. Y si yo la quiero pasar de impropia a mixta, solo tengo que hacer esa división. ¿Y cuánto es 33 entre 5? ¿Cuánto me da de cociente? ¿Qué número multiplicado por 5 se acerca al 33? 6. 6. Entonces 6, que es el cociente, queda como la parte entera. ¿Y cuánto me queda de residuo? Porque 5 por 3. 6 es 30. ¿Cuánto me falta? 3. Le faltan 3. El residuo queda aquí como numerador y el denominador no cambia, sigue siendo 5. Entonces 33 sobre 5 es lo mismo que yo tenga 6 enteros y 3 quintos. Si comparamos, ¿cuál sería la respuesta correcta entonces? ¿Notan cuál inciso da la respuesta correcta? El inciso D. Exacto. Listo. Ahora bien, no se extrañen si en algún problema no nos da la respuesta correcta.
porque se los dije en una clase anterior, a veces, no siempre, pero sí a veces, hay algunos pequeños errores de edición y pues a veces, por ejemplo, en una nos salió la vez pasada que decía, creo, 1/5 y realmente tenía que ser 5/5, algo así. Pero el punto es que a veces son numeritos que cambian a la hora que uno está typeando el documento y se puede escapar. No siempre, pero a veces ocurre, ¿ok? El punto es que estemos seguros de que hagamos las cosas de manera ordenada, que no cometamos ningún error y por eso hay varios ojos que ayudan a ver si hemos cometido algún error. Perfecto, entonces vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo. Este de acá, número 2. Anoten. Yo les voy a hacer el ejemplo 2 y después, como es muy similar, voy a dejar que ustedes trabajen el ejemplo 3. Así que presten mucha atención al ejemplo 2, que está más difícil que el 3. Anótenlo. Y después empezamos. Creo que ya lo escribieron. Bien, entonces veámoslo en la pizarra. Ahí está el ejercicio, ¿ven? Nuevamente, por necesidad, uno va a ir viendo qué tiene que hacer primero y qué tiene que hacer después. Observen, a nivel macro, o sea, la parte grande, ¿qué operación hay del 1 con lo demás? ¿Una suma, resta, división o qué? ¿Qué está pasando con el 1? ¿Pueden ver? Está restando. Exacto, una resta. Entonces, para yo poder hacer esa resta, necesariamente debo saber cuánto vale toda esta expresión, ¿sí o no? Porque si yo no sé cuánto vale eso, nunca voy a poder hacer la resta. Entonces, antes de hacer la resta, yo voy a hacer esa operación. Ahora, en eso que está en el recuadro rojo, solo céntrense ahí. ¿Qué operación hay? En principio, multiplicación, operación, suma, resta o multiplicación. Solo hay en el recuadro rojo. ¿Qué está pasando con el 2? Está dividiendo. Se está dividiendo. Exacto. Pero antes de yo poder hacer esa división, entonces necesito saber cuánto valdrá todo esto de aquí abajo, que es la parte complicada. Entonces, miren, voy por necesidad. Para hacer el problema original, tengo que saber lo que está sombreado en rojo. Para hacer lo que está en rojo, debo saber primero cuánto es lo que está ahí en verde. Ahora centrémonos en lo que está ahí en verde. ¿Qué operación hay ahí con el 5? ¿Qué le estoy haciendo al 5? Resta. Resta. Entonces, para restar, primero debo saber cuánto vale todo esto de acá. Entonces, miren, ¿cuál es la idea? Ustedes van viendo, primero identifican la parte más simple del problema. Al principio, la parte más simple, 1. Y preguntan, ¿qué le estoy haciendo al 1? Le estoy restando. Entonces, para restar, debo saber cuánto es todo eso. Luego, ¿cuál era la parte simple? El 2. ¿Qué le estoy haciendo al 2? Dividiendo. Entonces, debo saber todo lo que está dividiendo. Ahora llegamos acá, a la parte de abajo. Y la parte más simple era 5. ¿Qué le estoy haciendo al 5? Restando. Entonces, para restar, debo saber todo lo que está en azul. Y nuevamente, lo que está en azul, ¿cuál es la parte más simple? ¿El numerador o el denominador? Joshua, lo numerador, exacto. ¿Y qué le estoy haciendo al numerador? Está dividiendo. Dividiendo. Entonces, antes de hacer eso,
debo saber cuánto es esto que está aquí en el denominador. Y ahora en el denominador ya tengo algo sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a ir en el siguiente orden. Primero, voy a calcular lo que está de adentro hacia afuera, lo que está sombreado en anaranjado. Una vez tenga eso de anaranjado, voy a hacer lo que está en azul. Luego, lo que está en verde. Luego, lo que está en rojo y ya tendría el resultado final. Entonces, como ven viendo, la necesidad de encontrar un valor solito me va especificando en qué orden voy a hacer el ejercicio. Voy de adentro hacia afuera. Entonces, sigamos. Hagamos primero cuánto es lo anaranjado. 3 menos 1/3. ¿Cómo hacemos eso? Aquí lo voy a hacer con ustedes. Vamos a ver quién me da esa respuesta. Vamos a ver. Ok, aquí está la ruleta. Bien, César. Dime, César, ¿cuánto es 3 menos 1/3? Pues, profe, al 3 se le pone un denominador 1, ¿verdad? Así es, Y el mínimo común múltiplo de 1 y 3 es 3. exacto. 3 Luego, entre 3 a 1. recuerda que vamos en orden. Primero es 3 entre 1. 3 entre 1, ¿Cuánto es? 3. 3. Ese 3 yo lo multiplico con el 3 de arriba. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Dejo 9. Menos. Vamos a la otra parte. 3 entre 3. 1. 1. Por el 1 de arriba. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. 1. Entonces al final tendríamos 9 menos 1. 8. 8 tercios. 8 tercios. Perfecto, así es. 8 tercios. Vean todos. Ya tengo la parte anaranjada. Es 8 tercios. ¿Qué significa? Que yo ahora borro todo esto y pongo simplemente 8 tercios, porque es lo equivalente. Listo. Vamos ahora a lo que está en azul, porque ya terminamos lo anaranjado. Y copiemos la operación que está en azul. Dice que es... Vamos a hacerlo aquí. 4 dividido entre 8 tercios. Igual vamos a pedir a alguien de ustedes que me ayude a hacer esa división. A ver si lo recuerdan cómo se hace. Ok. Andrea. Andrea, ¿cómo hago yo esa división? De 4 entre 8 tercios. Aún no tengo la respuesta. Bueno, pero ayúdame. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer esa división? Me queda en blanco. Me quedé en blanco, no sé. Ah, bueno, pues no te preocupes. Fíjate que hay dos maneras de hacerlo. Una es lo que hicimos anteriormente con este 3. Si te recuerdas, este 3 era un número entero, ¿verdad? ¿Qué hicimos con ese 3 para tratarlo como una fracción? Andrea. No puse mucha atención en el anterior problema. Es que tuve que salir un momentito. Bueno, entonces cuando es un número entero, tú lo divides entre 1 para considerarlo como una fracción. Entonces, si te centras en tu problema, ¿cuál es la parte entera? ¿El numerador o el denominador? El numerador. Exacto. Numerador. Sí. Entonces, este 4, en vez de tener 4, yo voy a ponerlo como que fuera
4 entre 1. Bien. Ahora ya es como que tuviera una fracción entre otra fracción. ¿Y recuerdas cómo es que se resuelve una fracción entre otra fracción? ¿Qué regla utilizo? Creo que con la segunda, como que se invierte y después se multiplica, creo. Sí, se puede hacer así. Dejamos igual la primera, 4 sobre 1, por la fracción del de abajo se invierte y quedaría como si yo la invierto. ¿Cómo quedaría? Daría 3 sobre 8. Exacto. 3 sobre 8. Y puedo simplificar algo ahí. Algo que esté arriba y abajo se pueda simplificar. No, ahí no. ¿Qué dicen los demás? ¿Podría simplificar algo que esté arriba con algo que esté abajo? Sí, el 4 y el 8. Exacto. Fíjense, Andrea, ¿qué puedo sacarle al 4 y al 8? Mitad, Mitad. Saquemos mitad. ¿Cuánto es mitad de 4? 2, Mitad de 8. 4. ¿Puedo seguir? Sí, Sigamos entonces. ¿Qué le saco? mitad igual. Y mitad de 4. 2. Ahí podría seguir simplificando. No, ya no. No, ¿verdad? Entonces veamos qué nos queda al final. En la primera parte nos queda 1. Este 1 entre 1. ¿Cuánto es 1 entre 1? ¿Cuánto? 1. 1. Y al otro lado nos quedó 3 entre 2. Entonces 1 multiplicado por 3 entre 2 solamente queda 3 3 entre 2. entre 2. Y ya está hecho la parte de abajo, de aquí que está en azul. Entonces vamos al problema original y borramos todo esto porque ya tenemos el resultado y lo escribimos. Nos quedaría 3 sobre 2. Van viendo cómo cada vez que vamos haciendo las cosas en orden se va haciendo más sencillo el problema original. Vamos a la parte verde entonces. Ahora en la parte verde quiero hacer esa resta. 5 menos 3 medio. Veamos a quién le toca ahora. Le toca a Alice. Alice, dime cuánto es 5 menos 3 medio. ¿Cómo hago eso? Se le pone uno debajo de 5. Así es. Luego, ¿qué hacemos? Se divide el 1 entre el 2 entre el 1. Primero el mínimo común múltiplo, ¿no? Que es 2. Ajá. Ahora, 2 entre 1, que es este de acá. ¿Cuánto es 2 entre 1? 2. Ajá. Por 5, 10. 10. Así es. Ahora, como aquí hay una resta, voy a restar y seguimos. 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. 1. 1 multiplicado por este 3. 3. Entonces 3. ¿Cuánto nos queda entonces? 10 menos 3. 7. 7. 7 sobre 2. Ahí es. Entonces ya tenemos la respuesta. Todo esto en verde, lo borro y voy a escribir 7 sobre 2. Miren, cada vez el problema original se ve más sencillo. Y sigamos ahora voy con la parte en rojo. O sea, voy a dividir 2 entre
7 sobre 2. Vamos a ver quién me ayuda a hacer eso. Tiene mucha suerte, Alice. Bueno, es lo que dice acá. Vamos, sigamos entonces. Dígame, Alice, ¿cómo hago esto? Ya hizo uno similar. Se le pone uno abajo al 2, ¿no? Ajá. Entonces, como que tuviéramos 2 sobre 1. Luego, ¿qué hacemos? Pasa multiplicación. El primero queda igual por el segundo invertido. ¿Cómo sería el segundo invertido? 2 sobre 7. Exacto, 2 sobre 7. Y ahora ahí, ¿cuánto me daría eso? ¿Se puede simplificar algo de arriba con algo de abajo? No. No, así es. Entonces, cuando tengo una fracción por otra fracción, se multiplican frente a frente. ¿Cuánto sería el numerador? 7. El numerador, arriba. 2 por 2. ¿Cuánto Cuatro. me da? 4. 4. 4. Y abajo, 1 por 7. 7. 7. Y ahí tendríamos ya. Eso me da 4 sobre 7. Entonces, todo lo que está en rojo, yo ahora lo voy a borrar. Y voy a poner simplemente 4 sobre 7. Notan, van viendo que lo voy haciendo paso a paso porque voy por necesidad, de abajo hacia arriba. Entonces sigamos. Y aquí ya tenemos el problema original de una forma más simple. Vamos a ver quién nos ayuda a dar el golpe final. Y creo que la tocará Liz de nuevo. Yo no sé, este programa la tiene contra usted. Bueno, ni modo. No sé, pura coincidencia. Sigamos. ¿Qué pongo ahí entonces, Alice? Lo No, mismo, no. Un 1 de denominador. Ajá. ¿Y ahora? ¿Cuál sería el mínimo común? 7. Exacto, 7. Y procedemos. 7 entre 1. 7. 7. Por 1. 7. 7. Perfecto. Menos 7 entre 7. 1. 1 por 4. 4. 4. Entonces arriba me queda 7 menos 4. ¿Cuánto es? 3. 3. Entre 7. Y ahí ya tenemos el resultado final. De toda la operación que se miraba difícil, al hacer 4 pequeñas operaciones en orden y sustituyéndolas, ya hemos logrado obtener que la respuesta final es 3 séptimos. Veamos cuál era entonces. ¿Qué inciso era la respuesta correcta? La E. La E. Ahí está, 3 séptimos. Perfecto. Entonces, ¿vieron? Preguntas con la resolución de este problema. Les repito un poquito antes de que pasen ustedes al siguiente. Lo primero que hicimos fue la parte más sencilla que le estaban haciendo. Al principio la parte más sencilla era 1, pero le estoy restando esta expresión. Entonces tengo que calcular toda esa expresión. Luego la parte más sencilla era 2 y al 2 le estaba dividiendo
toda esa expresión. Entonces tengo que saber cuánto es todo lo que está aquí abajo. Luego la parte más sencilla era 5 ahí. ¿Y qué le estoy haciendo al 5? Restándole toda esta expresión. Entonces tengo que calcular eso. Ahora en la parte de ahí en azul, lo más sencillo era 4. ¿Y qué le estoy haciendo al 4? Dividiéndola entre esto. Y ahora que ya formé esas cajitas de jerarquía, voy de adentro hacia afuera. Primero hice lo que está en amarillo, luego hice lo que está en azul, luego lo que está en anaranjado, luego en verde y después la respuesta final. ¿Lo ven? Ahí lo teníamos. ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces ahora ustedes hagan el ejercicio 3 solito. Les voy a dar 5 minutos para hacerlo. Permítanme buscar el cronómetro. Voy a poner aquí. Ahí están los 5 minutos. Entonces, empieza. Ok, qué rápido. Parece que hay 2 personas que ya lo hicieron. Vamos a esperar que termine el tiempo para ver si los demás lo hacen.
Ya van 3, parece que terminaron. Bien, les queda 12 segundos. Ok, se acabó el tiempo. Bien, vamos. Voluntario. ¿Quién no ha participado mucho? ¿Pueden hablar cualquiera de los 3? ¿Cuánto les da? Pues a mí me da 3/5. 3/5. A mí me da 3/5. Ok. ¿Y Alison también? Sí, también 3/5. Ashley también 3/5. Sí. Excelente. Están bastante rápidos ustedes. Ok, ayúdenme. ¿Qué era lo primero que había que hacer aquí entonces? Identificar qué es lo que vamos a sacar de primero. Ajá. Establezcamos la jerarquía. Entonces, la parte más sencilla al principio, ¿cuál es? ¿El numerador o el denominador? El numerador. Entonces había que hacer todo este denominador. Muy bien, ese era el paso 1. Ahora, centrándonos ahí, ¿qué es lo más sencillo? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda parece, ¿no? Entonces teníamos que hacer toda esta operación. Centrándolo en lo rojo, Joshua, ¿qué era lo más sencillo? ¿Numerador o denominador? Numerador. Entonces teníamos que hacer todo este denominador. Así es. Y en este denominador, lo más sencillo era el 1. Entonces había que hacer primero esto de acá. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto da eso que está en azul? Joshua. ¿Cuánto es eso que está en azul? 1 entre 1 más 1. Un medio. Un medio, exacto. Miren, un medio, así de fácil. Entonces aquí yo tuviera un medio. Y borro ya lo que está en azul. Ahora, ya que tengo un medio, tendría 1 más un medio. ¿Cuánto es 1 más un medio? ¿Cuánto es 1 más un medio? 3 medios. 3 medios. Entonces borro todo esto. Y ya sé que aquí abajo tendría 3 medios. Todo esto de aquí abajo es 3 entre 2. Y ahora estoy dividiendo 1 entre 3 medios. ¿Cómo hago 1 entre 3 medios? ¿Qué va a ser igual a eso? Vamos, Alison. A 2/3. A 2/3, exacto. Recuerden que siempre que tenga 1 dividido entre algo, solo le voy a dar vuelta a eso de abajo. Y la respuesta es 2/3. Entonces, todo esto que está aquí abajo realmente equivale a tener 2/3. Todo esto, 2 sobre 3. Y ahora vamos con esta parte. 1 más 2/3. ¿Cuánto es 1 más 2/3? 5/3. 5/3, exacto. 5/3. Entonces, ¿qué significa? Que toda la parte de aquí abajo, todo esto, en realidad equivale a tener 5 sobre 3. Todo eso de ahí abajo. Y ahora tengo 1 entre 5/3. ¿Cuánto es 1 entre 5/3? Pues 3/5. 3/5. Recuerden, solo se da vuelta. Y por lo tanto, su respuesta está correcta. Ahí tienen, respuesta final, 3/5.
Excelente, bien hecho. Bueno, esto es similar, solo que más larguito. Creo que con eso ya han dominado toda esta parte. Aquí igual es parecido al primer ejercicio. Hacen todo esto de arriba, hacen todo esto de abajo, lo dividen. Lo mismo acá, hacen todo esto de arriba, hacen todo esto de abajo, lo dividen y luego es una división de fracciones y le va a dar una de esas respuestas. Así que aquí ya está listo el tema de fracciones complejas. Recuerden, solo hay que establecer cuál es la parte más sencilla y por ende resolver la parte más complicada. Y van así viendo por necesidad hasta llegar a la parte más pequeña y van de adentro hacia afuera resolviendo. Entonces aquí hemos terminado la clase 4. Vamos a empezar ahora a avanzar una parte de la clase 5, que es como una continuación de cosas de fracciones. Pero en esta ocasión es un tema bastante bonito que se va a relacionar bastante con el 6, que son acerca de proporciones y razones y problemas de razones. Entonces, ¿qué pasa? En esta ocasión vamos a analizar lo que son cantidades directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Antes de empezar, vamos a definir qué es una proporcionalidad. Una proporción es cuando yo tengo una fracción, por ejemplo, a sobre b, igual a una c sobre d. Cuando eso ocurre, ya lo habíamos conocido anteriormente con otro nombre, como fracciones equivalentes, o también que era válido hacer una multiplicación en cruz. ¿Lo recuerdan? Que eso lo vimos en la clase anterior. Pero ahora solo se le llama de otro nombre y significa que son cantidades proporcionales cuando se cumple esa igualdad. Pero existen dos tipos de proporcionalidad, una que es directa y una que es inversa. Vamos a tratar de definirlas. Por favor, Natasha, ¿puedes leernos la definición de cantidades directamente proporcional? Dice, tiene dos cantidades tales que al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. O al dividir una de ellas, la otra queda dividida por el mismo número. Se dice que las cantidades son directamente proporcionales. Muchas gracias. Vamos a poner ejemplos de esto. Observen, dice que si algo aumenta, o sea, primero estamos relacionando dos cosas. Algo se relaciona con otra cosa. Y si esto aumenta, también tiene que aumentar lo otro. Es decir, es la parte que dice ahí que multiplicado. O si esto disminuye, también lo otro tiene que disminuir. Veamos estos ejemplos. Dice, si 18 lápices cuestan 28, entonces 46 lápices, ¿cuánto costarán? Observen que aquí están relacionando dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que se relacionan en este enunciado? La cantidad de lápices y el precio que va a aumentar. Perfecto, miren. Estoy relacionando lápices con su precio. Entonces vean, ¿qué pasa con los lápices? Pasan de 18 a 54. Entonces, ¿aumentan o no aumenta la cantidad de lápices? ¿Qué dicen? Sí, aumenta. Entonces, según lo que le explicaba anteriormente, si aumenta uno, tiene que aumentar el otro también. Entonces, por ende, si aumenta la cantidad de lápices, ¿qué dicen? ¿Va a disminuir el precio total o va también a aumentar el costo? ¿Qué pasa con el costo de los lápices? ¿Se aumenta la Aumentar. cantidad? También va a aumentar, lógicamente. Entonces, miren, y eso es lo que ocurrió. De 18 lápices pasó a 54. Entonces, de 28 pasa a 84. ¿Por qué razón? Porque si los lápices, si observan ustedes, 18
Y 54 solamente se obtiene como multiplicar 18 por 3. 18 por 3 me da 54. Pero en igual cantidad, 28 por 3 da 84. Entonces, ¿qué quiero que quede en la idea principalmente? Si algo aumenta, también lo otro con lo que está relacionado tiene que aumentar. Y si esto disminuye, también lo demás. Vamos a poner otro ejemplo. El ejemplo 2. Habla de un automóvil que recorre 360 kilómetros en 4 horas. Entonces, vean, en 2 horas es la mitad de 4, ¿verdad? Si es la mitad de horas, las horas disminuyeron. ¿Qué va a pasar con los kilómetros? ¿Van a aumentar o va a disminuir? ¿Qué dicen? Van a disminuir. Va a disminuir. Exacto. ¿Y en qué cantidad? En la misma razón que disminuyeron las horas. Por eso son cantidades directamente proporcionales. 4 lo dividimos entre 2. Entonces 360 también se divide entre 2 y miren, disminuyó a 180. Pongamos antes de seguir otro ejemplo de cosas que aumentan y por ende lo demás también tiene que aumentar. Y de la vida práctica, les voy a pedir un ejemplo a cada uno. Vean uno simple ahorita. Mientras, veamos acá, vamos a ver dos comparaciones. Quiero comparar algo con otra cosa. Y lo que quiero es que si algo aumenta, el primer factor aumenta, también tiene que aumentar el segundo. Pensemos, por ejemplo, en una fiesta. Mientras más invitados haya, ¿qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber más comida o menos comida para una fiesta? Más comida. Exacto, miren. Entonces podemos decir que la cantidad de personas que asisten a una fiesta es directamente proporcional con la comida que tiene que haber en esa fiesta. Mientras más personas hay, debe haber más comida. Y veámoslo al revés. Mientras menos personas haya, debe haber más o menos comida. Menos. Menos comida, exacto. ¿Ven? Entonces eso es una relación directamente proporcional. Ahora quiero que Andrea me diga un ejemplo también, con sus propias palabras, de algo que se relaciona y si aumenta también tiene que aumentar lo otro. Andrea, piensa en algún ejemplo. ¿Algún voluntario entonces? Parece que no se le ocurrió ninguno a Andrea. Vamos con Joshua. Dime dos cosas que sean directamente proporcionales. La hora de descanso y las... no sé. La hora de descanso y la hora de recreación. Cuanto más horas de descanso haya, más horas de recreación puede tener uno. Podría ser así. O si lo pones con... Sí, está bien ese ejemplo, la verdad. Pensemos en otro, vean. Por ejemplo, mientras más energía ustedes consuman en su hogar, ¿qué pasa con el recibo? ¿Va a salir más caro o más barato? Más caro. Más caro, miren. Ahí está. Más caro. Exacto. Entonces, ven, aumenta el consumo energético, aumenta el recibo. ¿Y qué pasa si disminuyera la cantidad que ustedes consumen? Más bajo el recibo. Más bajo el recibo, exacto, así es.
Y ahí lo tienen. Entonces, vean, otro ejemplo. ¿Se entiende entonces qué son cantidades directamente proporcionales? Sí. Bien, vamos ahora con las cantidades inversamente proporcionales. Vamos a pedirle a Alison que nos lea. Alison. Ahí voy. Si se tiene dos cantidades tales que al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número y viceversa. Entonces, las cantidades se dice que son inversamente proporcionales. Exacto. Entonces, miren aquí, en otras palabras, ocurre lo contrario. Si aumenta un factor, ¿qué va a pasar con el otro? Va a disminuir. Y viceversa. Si este disminuyera, el otro tiene que aumentar. Pensemos en esto. Dice, 18 hombres construyen una barda en 12 días. Entonces, 6 hombres construirán la barda en el triple del tiempo, es decir, 36 días. Analicemos esto detenidamente. Aquí está hablando de la construcción de algo. Les pregunto, ¿está relacionando la cantidad de hombres con la duración del trabajo? ¿Sí o no? ¿Cuánto dura el trabajo? Primero dice, con 18 hombres, el trabajo dura 12 días. Les pregunto, mientras más hombres hayan trabajando, ¿el trabajo se hace más rápido o más lento? ¿Qué dice? Más lento. ¿Más cómo? Más rápido. Más rápido, exacto, porque hay más personas trabajando, se hace más rápido. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de personas, la duración del trabajo disminuye. Y viceversa. Si hubieran menos hombres trabajando, ¿qué va a pasar? ¿Van a tardar más días o menos días? Si hubieran menos personas. Van a tardar. Exacto, van a tardar más. Entonces lo mismo, si disminuyen los hombres, aumenta la duración. Y ahí está. Entonces ven, ahí estamos hablando de cantidades inversamente proporcionales. Díganme un ejemplo ahora, ustedes, de algo cotidiano. Voy a dar unos segundos para que piensen. Vamos a ver, ¿ya pensaron en alguno? Natasha, ¿qué ejemplo me puede dar? No sé, profe. César, Podría ser que entre menos, supongamos, entre menos agua, tiramos, por así decirlo, más dinero podríamos conservar, ¿no? ajá, exacto. Miren, otro ejemplo práctico. Mientras menos agua consuman en su hogar, más ahorran dinero. Está bien, ese es un buen ejemplo. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? Recuerden, algo disminuye, el otro aumenta, o viceversa, algo aumenta y el otro tiene que disminuir. Entre más horas trabajas, menos tiempo tenés para divertirte, no sé. Exacto, también. Ahí tenemos otro ejemplo. Pasas trabajando muchas horas, tenés menos tiempo para diversión. Así es. ¿Otro? Podría ser en que entre menos edad tengamos, tenemos más energía, y entre más edad que tengamos, tenemos menos energía. También.
A mayor edad, menos energía. Es aplicable, sí se puede. También son inversamente proporcionales. Piensen también en sus celulares o en su computadora, lo que sea. Mientras más tiempo lo usan, ¿qué pasa con su batería? Se descarga. Exacto. Entonces, mientras más use, más rápido se descarga. Menos batería tiene. Ahí tienen la relación. O al revés. Mientras menos lo usen, más batería va a tener. Otro ejemplo. Otro más. Alguien que a usted a ninguno le gusta. No sé, supóngase que están en su hogar, ya tienen su comida completa, pero viene un familiar o alguien, un amigo, y le ofrecen comida. ¿Qué pasa? Mientras más personas comen, ¿cómo es la ración de comida de ustedes? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Exacto. Mientras más personas haya, menos comida disponible hay para cada uno. Ok, entonces ahí vemos eso. Dos ejemplos, varios ejemplos de inversamente proporcional y directa. ¿Se entiende entonces qué es, cómo diferenciar cuando es directa y cuando es inversa? Sí. Ok, perfecto. Bien, ¿para qué me va a servir todo eso? Vamos a ver más adelante algunos ejercicios. Vamos a ver aquí. Para establecer reglas de 3. Entonces, miren, ¿qué es la regla de 3? ¿Puedes leerlo, por favor, Ashley y Natalie? Es la operación que se utiliza para encontrar el cuarto término en una proporción. A la parte que contiene los datos conocidos se le llama supuestos y a la que contiene el dato no conocido se le llama pregunta. Gracias. Entonces, vean, en este problema dice, si 12 discos compactos cuestan 600 córdobas, ¿cuánto costará 18? Pregunta, ¿qué dos cosas está relacionando? La cantidad discos. y el precio. Exacto. Entonces, lo primero en un problema es identificar qué cosas se está relacionando. Para este problema, pues sabemos que son los discos y el precio. Y colocamos los datos. Al principio, ¿cuántos discos hay? 12. 12. Entonces pongo aquí 12 en la columna de los discos. ¿Y cuánto es el precio? 600. Entonces aquí pongo 600. Ahora vamos a la siguiente información. Dice cuánto costarán 18. Ese 18, ¿dónde lo pongo? ¿En los discos o en el precio? Discos. En los discos. Está hablando de 18 discos. Ahora les pregunto. Bueno, y el precio no lo sabemos. Le pongo ahí una X o un signo de interrogación, lo que quieran. Ahora analicemos qué tipo de proporción es esta. ¿Será directa o será inversa? ¿Qué dirían? Directa. Directa, así es. Porque mientras más discos compre, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. 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 Entonces, para que no nos olvidemos, voy a poner aquí tipo de relación. Voy a poner TR como resumen. Tipo de relación directa. Es una relación directa. ¿Y cómo se hace entonces este problema? Pues simplemente formando relaciones de razón. Por ejemplo, yo puedo, como dijimos que eran proporcionales, al principio yo les dije que yo podía plantear esta ecuación, una fracción igual a otra fracción. Cuando eso ocurre eran cantidades proporcionales. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá.
¿Dónde lo tengo? Aquí. Voy a dividir X entre 600, ¿vean? Entonces pongo la fracción X entre 600. Según lo anterior, yo lo puedo igualar a otra fracción. La otra fracción va a ser con el otro factor. Pero aquí algo importante, si son relaciones directamente proporcional, en el mismo orden que yo haga esta división, noten, fui de abajo hacia arriba, por eso puse esta flechita. En ese mismo orden tengo que poner la otra. Entonces, ¿cómo pongo esta fracción? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sería la 18 siguiente sobre fracción? 12. Exacto. 18 entre 12. Y ahora, ¿cómo encuentro el valor de la X? Simplemente despejando. Este 600 que está aquí dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro lado? ¿Quién sabe qué pasa? Multiplicar. Exacto, pasa a multiplicar. Entonces, la respuesta final sería, y aquí lo pueden hacer ahí ustedes, a mano, en su calculadora, escribamos. ¿Cuánto va a costar? Que X va a ser igual a los 600 que pasaron a multiplicar por 18 entre 12. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 900. Ok, 900. Vamos a ver. Y ahí tenemos 900. Verifiquemos. Miren, aquí está el mismo resultado. 900. Entonces lo hicimos bien. ¿Preguntas con esta explicación? No hay. Vamos al siguiente ejemplo entonces. Profe, ¿Sí? pues, o sea, yo no lo había hecho así, pero en cierto sentido me daba lo mismo. Ujú. Simplemente yo dividí el 600 entre el 12, que me daba 50, y después lo multipliqué por 18 y me daba 900. Ujú. Sí, de hecho, si te fijas, esa operación está implícita acá en lo que yo hice. Si te fijas, 600, aquí está el 600, entre 12 fue lo que tú hiciste. 600 entre 12 te da el precio unitario. Multiplicado Sí. por los 18, no hay problema. Pero si se fija, o sea, aquí esta es una manera más general de hacerlo, la que yo les puse. La otra ya es un análisis particular, de que primero sacas el precio unitario y luego lo multiplicas. Pero aquí ya está en general. Pero ambas son válidas. Bueno, Ok. Vamos al 5.2. Dice que una llave se abre 4 horas diarias durante 5 días y vierte 5.200 litros de agua. La pregunta es, ¿cuántos litros vertirá en 12 días si se abre 4 horas al día? Noten que las horas no cambian, siguen siendo horas. Lo que cambia es la cantidad de litros que voy a vertir. Estoy comparando los días con la cantidad de litros. Primero son 5 días y por ende llena 5.200. Luego son 12 días y no sé cuánto se va a llenar. Entonces pongamos los datos igual. Todos de acuerdo que se están relacionando esas dos cosas. Días con litros, ¿verdad? ¿Sí o no? César, ¿está de acuerdo? sí. Ok, entonces igual que la anterior. Vean, esta tablita que le estoy haciendo ahorita no es tan necesario, pero con la próxima clase sí es mucho mejor hacerlo así. Entonces, para no estar atrasándonos en la próxima clase y ya que vayan acostumbrados, acostúmbrense a hacer esta tablita. Primero ordenar los factores, en este caso es días con litros vertidos, ¿verdad?
y coloquemos los datos. ¿Cuántos días son al principio? ¿Cuántos días? 5. 5, así es. ¿Y cuántos litros llena en 5 días? 5.200. Ajá, entonces aquí pongo 5.200. Vamos con el otro. ¿Cuántos días habrá después? En la pregunta que me dice. 12. 12. Y me piden saber cuántos litros va a vertir. Entonces una X. Ahora ayúdenme a pensar. ¿Es una relación directa o inversa? ¿Se aumentan los días? ¿Qué va a pasar con los litros? ¿Van a vertir más litros o menos litros? Más litros. Más litros. Entonces, si ambos aumentan, ¿es directa o es inversa? ¿Qué dicen? Directa. Directa. Exacto. Como es directa, recuerden. Divido los elementos de cada factor. X entre 5.200. Entonces escribo X entre 5.200 igual, como es directa, ¿en qué orden voy a hacer la otra división? ¿En el mismo orden o en orden distinto? En el mismo orden. En el mismo orden. Miren, si puse X entre 5.200, ¿cómo voy a poner la otra fracción? ¿Cómo la pongo? 12 sobre 5. Exacto, 12 sobre 5. Y nuevamente, este valor que divide a la X, 5.200, ¿qué va a pasar a ser al otro lado? Multiplicar. Así es. Pasa a multiplicar. Y entonces, observemos. Y nos quedaría, X va a ser igual a 12 por 5.200 entre 5. Hagan eso, ¿cuánto les da? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es 12 por 5.200 entre 5? 12.480. Así es. Miren, la misma respuesta que está aquí. 12.480 litros. ¿Se entiende entonces cómo hicimos estos ejercicios? Primero vemos qué cosas se están comparando, ponemos los datos y nos preguntamos, ¿es una relación directa o es inversa? Si es directa, yo puedo igualar dos fracciones en el mismo orden. Pero si es inversa, vean qué ocurre ahora. Ejemplos de inversa. Vamos a este. Natasha, ¿podrías leernos el ejemplo 5.3, por favor? Se ha planeado que en una borda sea construida por 24 hombres en 18 días. Sin embargo, solo se logró contratar a 12 hombres. ¿En cuántos días lo construirán? Gracias. ¿Quién sabe qué es una barda? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Joshua. Una barda. ¿Mm? No sé. Conozco el término bardo, pero barda no. Ok. Natasha, ¿sabe qué es una barda? Como un cerco, Exacto, eso algo es. así. Sí. ¿Han visto, por ejemplo, en los Estados Unidos que no se ponen cercos, sino como
cositas de maderas así, como cercos, ¿no? Pues eso es una barda. Entonces, ahora sí entremos al problema. ¿Qué dos cosas se están comparando aquí? ¿Qué se compara en este Cantidad de problema? obreros y los días. Exacto. Obreros, vamos a poner hombres, se está comparando con los días laborales. Perdón, los días, sí, los días que van a trabajar. Entonces, ubiquemos los datos. ¿Cuántos hombres se mencionan que al principio hay? 24. Así es, pongo entonces aquí 24. ¿Y en cuántos días lo harían 24 hombres? 18 días. 18 días, así es. Allá te quedan. 18. Ahora vamos a la parte de la pregunta. ¿Cuántos hombres se contrataron, sí? 12. Entonces aquí debajo de hombres pongo 12. ¿Y cuántos días va a durar? ¿Lo conozco? No, No, ahí pongo una variable, la que yo quiera. Bien, ya tengo todos los datos. Ahora pensemos en el tipo de relación. ¿Será directa o será inversa? ¿Y por qué? ¿Qué me dicen? Vamos a ver al azar. Inversa. ¿Por qué es inversa? Porque entre menos cantidad de obreros, más días durará la construcción. Exacto, así es. Si hay menos hombres, va a tardar más. Ya habíamos hecho un análisis similar anteriormente. Entonces sí, es inversa. Solo para recordarnos, esta es una relación inversa. Vamos a poner así para abreviarlo. Entonces miren el pequeño cambio que hay en este caso. Anteriormente dijimos que podemos entonces igualar dos fracciones. Una fracción con el factor día igual a una fracción con el factor de hombres. Entonces escribamos. Si yo escribo x entre 18, noten, estoy haciendo la fracción con días en este orden, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Anteriormente, en el mismo orden que yo hacía la primera fracción, tenía que ser la otra fracción, porque era directa. Pero ahora que es inversa, ¿qué creen que va a pasar con la otra fracción? ¿En qué orden la voy a colocar? En el contrario. Exacto. Miren, esa es la diferencia entre una directa y una inversa. Ahora va en sentido contrario. Es decir, que voy a poner x sobre 18 va a ser igual a ¿cuánto ahora? ¿Cuánto? 12 sobre 21. Observen, 12 sobre 24. 24 hacia abajo. Exacto, 24 sobre 12. Recuerden, como es inversa, ahora lo hago al revés. La primera va de abajo hacia arriba. Pero como es inversa, la segunda va de arriba hacia abajo. El nombre lo dice. En directa, vean, ambas van en la misma dirección. Si esta va hacia arriba, la otra hacia arriba. Si va hacia abajo, hacia abajo. Va en el mismo orden cuando es directa. Pero cuando es inversa, va en sentido contrario. Que no se les olvide eso. Entonces voy a poner 24 sobre 12. Y resolvamos entonces. Este 18 que está aquí dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro lado? A multiplicar. Así, entonces me queda 18 por 24 sobre 12. Hagan eso, ¿cuánto les da? 36. Respuesta final entonces. ¿Qué representaba X? Los días se iban Los días. Así es. Entonces significa que con 12 hombres van a terminar en 36 días, en más de un mes, imagínense. Entonces este tipo de problemas son bastante útiles para aquellos que piensan ser administradores, ingenieros industriales, ingenieros civiles,
para hacer planificación de proyectos. Todas estas cosas son importantes, las proporciones inversas y directas. Ok. Incluso ya vimos que hasta en cosas prácticas, como hacer una fiesta, cualquiera puede hacer una fiesta, pueden ver eso. Son tantas personas, tienen que aumentar la cantidad de comida y así. Ahí se ve implícito. ¿Preguntas con este ejemplo? No hay. ¿Se entendió la diferencia entre las directas y las inversas a la hora de plantearlo? Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. Bien, les va a tocar a ustedes hacer los siguientes ejercicios ahora. Hagan el problema número 2 ahorita. Y después van a hacer el problema 6. Vamos a ver qué tal les va. Bien, problema 2, ahí se los dejo. Les voy a dar 5 minutos. Vamos a que lo lea, por favor. Alice, lee el problema 2. Ian escucha la radio durante 30 minutos. La universidad 7 minutos de anuncios comerciales y escucha la radio durante 120 minutos. ¿Cuántos minutos de anuncios escuchará? Gracias. Ahora sí, les voy a dar 3 minutos, creo que es suficiente. Empiecen, pues. Parece que ya varios terminaron. Lo vamos a hacer entre todos. Vamos a terminar que pase el tiempo para los que no han terminado.
Listo. Ok, empecemos. Vamos a preguntarle, no bajen la mano. César, primeramente, ¿qué cosa se está relacionando acá? Bueno, ahí se está relacionando los minutos que está escuchando en la radio y los minutos de los anuncios comerciales. Ujú. Entonces podríamos decir que sería, por poner sigla, minutos de radio, R, con minutos de anuncio. Perfecto. Entonces, ayúdame a colocar los datos que voy a poner al principio. 30 minutos en radio, Ujú. 7 minutos en anuncio. Exacto. Y Y luego, después el radio también va a poner 120 minutos y lo que se está buscando es cuántos minutos, cuántos son los anuncios el tiempo de los anuncios en 120 minutos. ok, gracias. Bien, Joshua, ¿qué tipo de relación hay aquí? ¿Directa o inversa? Directa, ¿Por qué? porque dependiendo de cuánto tiempo esté escuchando la radio, más anuncios comerciales van a salir. Exacto. Aumenta el tiempo de radio, aumenta el tiempo de anuncio. Es directa, perfecto. Entonces es directa, que no se les olvide. Ok, ahora, Alice, ¿cómo escribo las fracciones para resolverlo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo escribo las fracciones? ¿Qué pongo? X sobre 7. Ok, x sobre 7. ¿Ese va de dónde? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De abajo hacia arriba. Ok, ahí está, miren, de abajo hacia arriba. Entonces, la otra, ¿cómo la voy a poner? 120 sobre 30. Ujú. Entonces siempre de abajo hacia arriba. Miren, va en el mismo orden, porque es directo. Entonces igual a 120 entre 30. Ahora, ¿qué hago para resolverlo? Se multiplica el 7 Ujú. por 120 sobre 30. Exacto. ¿Y cuánto da eso? 28. 28. A todos les dio 28. Sí. Perfecto. Ahí está hecho. Esa es la respuesta. Bien hecho. Es directa. Vamos a ver qué tal les va con esta hora. El número 6. Ashley, ¿podrías leer el 6, por favor? Ashley, Natalie. En un libro de 8 páginas, cada una tiene 35 líneas. ¿Cuántas páginas tendrá el mismo libro si en cada una se colocan 40 líneas? Muchas gracias. Piénselo entonces. Joshua ya lo hizo. Sí. Qué rápido. Ok, vamos a esperar a los demás. Les voy a dar un minuto ahora. Ya vi que le agarraron rápido.
Listo. Vamos a empezar entonces. A ver. Vamos a elegir al azar. Y a lo mejor le queda listo. Yo no sé qué tiene esta cosa. Vamos a hacerlo de nuevo. Ok, Alison. Alison, ¿cómo escribo los datos? ¿Qué se está comparando? Se está comparando la cantidad de páginas con la cantidad de líneas. Exacto. Entonces ponemos página y líneas. ¿Cuáles son los datos? En 80 páginas hay 35 líneas. Ok, página, línea. 80 páginas. 35 líneas. ¿Qué más? En 40 líneas, ¿cuántas páginas habrán? 40 líneas. ¿Cuántas páginas? Perfecto, Alison. ¿Qué tipo de relación es, Alison, entre las páginas y las líneas? Directa. ¿Directa o inversa? Repita. Yo digo que directa. ¿Por qué diría que es directa? No, inversa, porque entre más líneas son menos páginas. ¿O no? Ujú. Así es. Quiero que lo vean, aprovechando que el ejemplo que siempre lo digo en vivo, pero no tenemos los mismos recursos didácticos. O sea, ustedes tienen mucha ventaja porque tienen más recursos. Vean un archivo Word cualquiera. Miren lo que ocurre a continuación. Solo para que lleven bien la idea clara de que por qué es inversa. Y aquí vamos a hacer lo que dice el problema. Vamos a aumentar y a disminuir el número de páginas, de líneas. Y ver qué pasa con el número final de página. Ok, vamos a hablar. ¿Cuál, por ejemplo? Ok, no sé. Creo que este sería bueno. No veo ninguna práctica. Ok, este es un buen ejemplo. Es un documento que tiene mucho texto. Logran ver, ¿verdad? Se está abriendo, sí creo ahorita. Parece que no funcionó. No se encuentra. Ok, miren este texto. Aquí, ¿cuántas páginas ven? ¿Cuántas páginas ven? Uno. Una. Exacto, y si se fijan, el número de líneas, hay varias líneas. Pero, por ejemplo, si yo aumento el tamaño de la letra, observen, notan que ha disminuido el número de líneas por página. Sí. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Aumentó el número de páginas o disminuyó?
Aumentó. 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 Y si sigo reduciendo el número de líneas, miren, cada vez tiene menos líneas cada página. Pero ¿qué pasa con el número de páginas? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, exacto. Entonces pueden ver acá que mientras menos líneas tenga cada página, al final tendremos más cantidad de páginas. ¿Lo ven? Entonces es una relación directa o inversa. 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 Entonces con eso ahí queda claro y demostrado por qué es inversa. Es una relación inversa. Y por ende hay que tener cuidado a la hora de hacer la división. ¿En qué orden escribo la primera fracción de las páginas? ¿Cómo le escribo ahora la solución? Alice. X sobre 80 Entonces voy de abajo igual hacia arriba o de arriba hacia abajo. de abajo hacia arriba. Okay. Y Y la otra, ahora ¿cómo la voy a hacer? de arriba hacia abajo. Perfecto. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A 35 sobre 40. Así es. 35 sobre 40. Ahora, ¿qué pasa con ese 80? Pasa a multiplicar. Y al pasarlo a multiplicar, entonces, ¿cuánto nos resulta que es el valor de X? 70. ¿Cuánto? 70. 70. 70, exacto. Entonces, miren, ocurrió lo que ya nos esperábamos. Como aumentó el número de líneas, ¿qué pasó con el número de páginas? ¿Aumentó o redujo? Se Disminuye. redujo. Disminuyó, así es. Entonces ahí tenemos la respuesta correcta. ¿Alguna duda con estos ejemplos que han hecho? No hay. Entonces ven que está fácil el tema. Vamos a poner otros. A ver. Uno recto. Vamos a intentar el 15. Léelo, por favor, César. Un grupo de marineros. No miro. Puedes hacerle zoom. Ah, sí, ya. Un grupo de marineros tiene alimentos para 15 días, pero si hubiese dos marinos más, los alimentos durarían 3 días menos. ¿Cuántos marineros integran el grupo? Gracias. Háganlo. Les voy a dar. Hay varias cositas que hay que tomar en cuenta ahí, detalles con las palabras. Voy a darle 4 minutos.
Joshua, ¿cuánto te da a ti? Es que no estoy seguro si estoy acopilando bien los datos, pero yo diría que me da, dame un segundo que pueda revisar ahorita algo así. A mí me da 12. 12, ok, vamos a verlo. Natasha, A mí me da 10. 10, ok. A ver quién tiene la razón. Bueno, ahí están las dos opciones, 12 y 10. Vamos a ver cuál será. Alice, ¿cuánto te da? Me dio 10. 10. Bien, ya van 2 con 10. Sí. Ok, vamos a verlo. Ya quedan 5 segundos. Perfecto. Analicemos. Ok, ¿cuáles son? Voy a hacerlo al azar para ser más justo, aunque siempre le queda listo. Cosa mía. Ok, en esta ocasión no. Natasha, dime qué cosas se están comparando aquí. Los días de cuánto duran los alimentos. Ajá, ¿con qué más? Con los dos miembros de los marineros y están preguntando cuántos marineros hay en el grupo. Entonces, en general, serían días de duración del alimento. ¿Con quiénes? ¿Con quién lo está comparando? Con los marineros, Ahí con los es. hombres. Exacto. Entonces, vamos a decir M de marinero y vamos a poner D de duración de los alimentos. Copiemos los datos. ¿Cuántos marineros hay al principio, Natasha? 2. ¿A dónde dice eso? 2 marinos, dice. Más. Más. Entonces te está diciendo que hay 2 o que hay 2 más. ¿Qué significa Que la hay palabra? 2 más, pero por ende, si no se sabe cuánto hay en el grupo, se puede poner la cantidad de los que se suman. No necesariamente. Recuerda, si no sabemos cuántos marineros hay al principio, ¿qué es lo más conveniente? La X. Ajá, una variable. No sabemos cuánto hay. Si sabemos, hay una cierta cantidad, eso es todo. Y con esa cierta cantidad de marineros que no sabemos, ¿cuántos días dura el alimento? 15. 15, entonces aquí está 15. Ahí estás de acuerdo con esos datos, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a la siguiente situación. ¿Qué dice después? ¿Cuántos marineros van a haber? 2. 2. Los que se anexan. Ajá, dijiste bien, se anexan. Entonces, ¿cuántos van a haber? Si al principio hay X y ahora hay 2 más, ¿cómo lo expresó eso? ¿Cómo? Al principio había X marineros, ¿no? Sí. Pero dice que ahora hay 2 más. Entonces, ¿cómo lo expreso? Poniendo el 2 debajo de la X. 2X. Pongamos X ejemplo. más 2. Así es, pero veamos por qué. Si Natasha, imagínate que hay 10 al principio. Y te dicen que hay 2 más ahora, ¿cuántos serían? 12. 12, así es. Si te dicen que hay 20 al principio y que ahora hay 2 más, ¿cuánto te daría? 22. ¿Qué estás haciendo en cada caso con ese 2? Sumando. Sumando, exacto. Entonces, cuando tenés una cierta cantidad de X, no la conoces, pero tenés 2 más, ¿qué operación vas a hacer? Suma. Suma. Simplemente, como ya dijo Allison, X más 2. Esto es la nueva cantidad de marineros. Pero ¿cuánto va a durar ahora?
3. ¿Segura? ¿Qué dice ahí el problema? ¿Durará cuánto? 3 días menos. Entonces, ¿cuánto sería eso? 12. 12, ¿cierto? Porque al principio era 15. Y si ahora te dice 3 días menos, se lo tenés que restar. Y ahora van a ser 12 días. Ok, la pregunta, ¿qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa, exacto. Mira, aumenta el número de marineros, disminuye los días. Entonces, como es inversa, si yo divido esta en este orden y pongo x más 2 entre x, ¿cómo tengo que poner la otra división o la otra fracción? Si aquí voy de abajo hacia arriba. Natasha. 15 sobre 12. Perfecto. En el orden contrario. Sería 15 sobre 2. Ahora, les dije anteriormente que cuando tengo una proporción es válido hacer la multiplicación en cruz. ¿Se acuerdan? Entonces, si multiplicamos en cruz, ¿cómo nos quedaría? El 2 se multiplica a x más 2. Entonces, ¿cuánto sería eso? 12x. 12x, perfecto. ¿Más cuánto? El 12 también multiplica el 2. Recuerden que cuando multiplico es primero con la x, luego con el 2. ¿Cuánto es 12 por 2? 24. Perfecto. Y eso tiene que ser igual a la multiplicación de acá. ¿Cuánto es x por 15? 15x. Así es, 15x. Entonces, vean, ya casi lo tengo listo. ¿Qué hago cuando tengo una ecuación así? ¿Qué pasa con las variables? Las mando a un solo lado, ¿no? Entonces, este 12, que aquí está sumando, ¿qué va a pasar a hacer al otro lado? Restar. Así, entonces me queda 24 es igual a 15x menos 12x. ¿Cuánto es 15 menos 12? ¿Cuánto es 15 menos 12? 3. Entonces, 3x, o sea, el triple de la cantidad inicial de marineros da 24. ¿Cuántos marineros había entonces al principio? ¿Qué hago con este 3? Si aquí está multiplicando, ¿qué pasa a hacer al otro lado? Dividir. Dividir. ¿Cuánto es 24 entre 3? 8. 8. Entonces la respuesta final es, ¿cuántos marineros había? 8. Bueno, depende. Observen, ¿cuántos marineros integran? Exacto, está hablando en presente. Es lo que había al principio. Entonces la respuesta correcta es 8. ¿Preguntas sobre este ejemplo? Ven que no era complicado, solamente era ordenar bien los datos. ¿Hay alguna duda o está claro? Alison. No, ninguna. Ok, entonces vean, aquí hemos finalizado ya con la clase 5 y 4. En la próxima, el martes, vamos a ver la clase 6 y adelantar la clase 7, ¿ok? Y así vamos a ir tratando de llevar 3 por semana. Entonces, chicos, nos vemos hasta ahí. Voy a dejar de grabar. Y cualquier duda que tengan,